Sósimo, también nos interesaba hablar este día de la partida secreta, algo a lo que también se refirió ayer el economista Pablo Gómez, uno de los principales estudiosos de este fenómeno, decir que fue en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari cuando se dio este fenómeno de mayor discrecionalidad en torno a la partida secreta y también a pues estos recursos públicos que derivaron en un enriquecimiento ilícito. En aquel momento, esa partida secreta permitió gastar a discreción dinero público para pagar favores, corromper a intelectuales y periodistas, enriquecer a familiares y amigos, sobornar a políticos y premiar la obediencia de miembros del gabinete de Salinas de Gortari. Por instrucciones de este último, esa partida secreta era manejada por el administrador del dinero Octavio Sentíes Hoyos, el secretario particular del presidente Justo Ceja y los hermanos Francisco y Araceli Vázquez Alanís, ambos funcionarios de la presidencia de la República y a quienes se encomendó abrir la cuenta bancaria con número 6300-0-005 en Banco Mexicano Somex. Vamos a ver en pantalla una copia de estos estados financieros de esta cuenta en el Banco Somex, de donde Salinas de Gortari disponía mensualmente de 652.300.799.49 pesos, que al tipo de cambio del año pasado serían equivalentes a 200 millones de dólares, algo así como 4.400 millones de pesos actuales, para distribuirlos a su antojo y sin rendir cuentas ni ser auditado por nadie. Pues se trata de casi 4.500 millones de pesos que podía disponer mensualmente sin rendir cuentas a nadie, que como bien dices, Nancy Flores, pues sirvió para corromper muchas voluntades, por supuesto, de políticos, de todos los niveles, me refiero de los niveles de gobierno, presidentes municipales, gobernadores, etcétera, pero también para corromper a empresarios y corromper a los que hacían el discurso en los medios de comunicación, es decir, tanto a periodistas, dueños de medios y también pues académicos que también incluso en una investigación de Miguel Vadillo pues se pudo comprobar cómo esta partida secreta era utilizada con estos fines, Nancy. Así es, esta copia que vemos en pantalla pues corresponde precisamente a este archivo periodístico con el que cuenta Contralínea y corresponde a noviembre de 1994, y también de este documento pues se confirma que en el último mes del gobierno de Carlos Salinas se realizaron 41 movimientos bancarios por un total de 562.038.799 pesos, pues parte de cómo se operaba discrecionalmente el recurso público y de cómo se hincharon los bolsillos a su antojo los gobernantes del pasado. El director de finanzas, recordemos, era Francisco Vázquez Alanís y su hermana Araceli era secretaria particular del director general de administración de la presidencia, el contador público Ernesto Sentíes Hoyos. Uno de los cheques expedidos de esta cuenta bancaria millonaria, es decir, de la partida secreta, este cheque con número 183 era por un monto de 98.811.689 pesos con fecha del 3 de noviembre de 1994. Otro cheque, el número 171, y con fecha del 4 de noviembre, era por un monto de 95.847.000 pesos. El cheque número 2653.70.000, con fecha del 7 de noviembre, por 57.058.000 pesos, y el cheque 163 por 37.094.547 pesos. También el cheque 170, son solamente ejemplos, por 31.620.518 pesos, y el cheque 165 por 25.400.000 pesos. Es decir, una serie de cheques que de manera discrecional pues se emitían para favorecer a determinadas personas. Y entre esas determinadas personas estuvo pues todo este pago que se le dio con cargo a esta partida secreta del ramo 23 al intelectual orgánico Héctor Aguilar Camín, quien pues en este gobierno se ha identificado como uno de los principales opositores al presidente Andrés Manuel López Obrador. Seguramente extraña aquellos miles de pesos que obtenía
dueña de esa partida secreta del ramo 23 que se nutría con recursos públicos y era utilizada discrecionalmente por el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari para premiar esas lealtades y beneficiar económicamente a familiares, amigos políticos, intelectuales, periodistas, articulistas y columnistas, así como dueños de comunicación. Vamos a ver algunos de estos documentos, los cheques, las cartas que incluso le escribía Héctor Aguilar Camín al presidente, al entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, para decirle que estaban muy mal sus finanzas en aquel momento y que por favor pues le transfirieran recursos, no decía de aquella partida secreta, pero bueno, los documentos están ahí que comprueban que de esa partida secreta se le daban recursos a Aguilar Camín. Pues además, Nancy Flores se sentía tan apapachado, este intelectual orgánico, que podía escribirle así al presidente de la República: presidente, nuestras finanzas andan mal. Pues vaya que ¿qué tipo de independencia puede tener alguien frente al poder cuando le pide, incluso hasta de manera lastimosa, dinero al presidente porque dice sus finanzas andan mal? Y parte del cambio, el cambio político en el gobierno federal, pues es precisamente que ya no exista esta partida secreta. Es algo de lo que se decía ayer en la conferencia matutina. El presidente López Obrador también se refirió a esta partida secreta, indicó que ya no existe tal. Y también Pablo Gómez decía, pues a veces no se nota la profundidad del cambio que está ocurriendo en el momento en el que está pasando. Y pues es muy importante para nuestro país que ya no existen este tipo de gastos discrecionales y que sobre todo acaban nutriendo los bolsillos de pues los propios gobernantes, sus familiares y también los grupos cercanos a esa élite en el poder. Y es que además decía Pablo Gómez, no solamente se trataba de la partida secreta que era parte del ramo 23, sino de todo el ramo 23. Es decir, había muchas fugas de dinero, no había un control sobre los recursos y pues decíamos, sí, estaba organizado. De hecho, son palabras también de Pablo Gómez, estaba organizado el Estado para hacer la corrupción.